Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez y quiero hablarles de un tema muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo, porque estamos cerrando el ciclo de la iglesia en esta tierra y pronto nos viene a buscar nuestro amado Salvador Jesucristo. Estamos en la era de las vanidades como nunca antes, del afán por las cosas materiales, del hambre y la sed desmedidas por las riquezas. Y hoy encontramos ministros que quieren contar billetes en vez de contar las cosas que el Señor ha hecho por los hombres, por la humanidad, en vez de contar las almas para el reino de los cielos. Sé que este tema no es ni será de agrado de muchos, porque es picante y muchos son alérgicos a la verdad de la palabra, a la confrontación del Espíritu Santo, y no quieren oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Soy responsable delante de mi Señor de decir la verdad bíblicamente, con toda paciencia y doctrina. Como lo dijo Pablo, el deseo de las riquezas es para Satanás una ocasión para tender lazos a los hombres y cegarlos para que gasten sus vidas en las vanidades de este mundo y no sirvan a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia dice que el que quiera enriquecerse caerá en tentación y en lazo del diablo. Por eso quiero hablar de la iglesia verdaderamente rica. Para eso quiero leer Eclesiastés capítulo 10, versículos 5 y 6, que dice: hay un mal que he visto bajo el sol como error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. El sabio Salomón, en esta porción de la palabra, en este versículo, nos está aclarando la razón por la que muchos ministros e incluso muchas congregaciones han fracasado. Y es cuando menosprecian a un creyente rico, pero rico esto es, rico en capacidad, en conocimiento de Dios, en testimonio, en temor de Dios y en santidad, en integridad. Y lo sientan en la silla del olvido, del desprecio, de la indiferencia, y suben a un necio en los lugares altos. Esto es la directiva como diácono o diaconisa o en cualquier otro cargo para los que no está preparado ni espiritual ni moral, ni en cuanto al conocimiento de las cosas espirituales, o porque no tiene la madurez ni el carácter necesarios para esa tarea ministerial. Este es el primer error que puede cometer un gobernante de una nación, pero en este caso es el que puede cometer un pastor, que muchas veces colocan a alguien en un cargo en la congregación por el amiguismo o porque son familiares, y hasta muchas veces lo hacen para tener una barra de cómplices que le hagan el coro, que se conviertan en un búnker impenetrable para no tener que rendirle cuentas a nadie, para que le aplaudan todo lo que dice, para que le aprueben todo lo que quiera hacer y no ser cuestionado. Esa es la razón, amados hermanos, por la que muchas congregaciones son como la iglesia de Tiatira, que toleran el pecado, o como la iglesia de Éfeso, que ya no tienen el primer amor para Jesucristo, sino para el líder, para la organización, para la obra, para la denominación. Esto que Salomón llama error del príncipe, el apóstol Santiago lo llama acepción de personas, favoritismo, lo cual
puede existir en una iglesia. Veámoslo en Santiago 2, 1 al 3, que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Más claro no lo pudo haber dicho el Espíritu Santo a través de Salomón. Esta realidad, amados hermanos, es la que ha hecho que el tiempo presente haya muchas iglesias en donde hasta los mensajes y sermones son estéticos, manufacturados, manipulados, creados al deseo, al gusto de las personas, para que los que oyen esos mensajes, esos sermones, se sientan cómodos y hasta complacidos y no confrontados por la misma palabra de Dios, para que se arrepientan y el Espíritu Santo produzca el cambio en su interior para que puedan tener herencia entre los benditos. Dios quiere que la gente se arrepienta. La Biblia dice: por lo tanto, ve de dónde has caído y arrepiéntete. Tenemos que colocar frente a las personas con la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, sino es conforme a la palabra de Dios. Este libro de Eclesiastés es el libro de la iglesia. ¿Y quién era el pastor? Pues era el rey Salomón, que gobernó bajo el consejo y la dirección sabia del Espíritu Santo. A Salomón lo favorecían dos cosas en particular. Primero, que Dios lo amaba. Segunda de Samuel 12:24 dice: y llamó su nombre Salomón, al cual amó Dios. Y segundo, que Salomón amó a Dios. Primera de Reyes 3:3 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Él fue un gran rey y fue un buen gobernante. Dios le dio las llaves para hacer riquezas acá en la tierra, y Dios lo engrandeció en la tierra y le dio paz en todo su territorio. Salomón nunca tuvo guerra con nadie, nunca peleó con ningún gigante, porque su padre David los mató a todos. Salomón significa pacífico, pero también significa prosperidad, riqueza en el original hebreo. Pero continuemos con el tema. Si hay una iglesia de ricos, y me refiero a la riqueza de la presencia de Dios y de su gracia, entonces, ¿cómo puedo participar de una iglesia con esa clase de riqueza? Bueno, en Salomón encontramos el secreto. Primero, está la riqueza de la sabiduría. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La primera riqueza que tuvo Salomón fue la riqueza de la sabiduría. Pero ¿cómo lo logró? Pues él ofreció una ofrenda al Señor, y él se agradó tanto que le dijo: ¿qué quieres que yo te dé? Y él le dice: dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Él sabía que su padre David le había dejado la tarea de dirigir al pueblo de Dios, lo cual no era una tarea fácil, y menos para un chiquillo, un jovencito, un adolescente como él. Él lo manifestó en Primera de Samuel 3:7, cuando dijo: ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre David. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Pero hay una ventaja, hermanos queridos, una gran ventaja.
que cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, aunque sea incapaz, que no se haya preparado para eso, el mismo llamamiento de Dios lo habilita y le da las herramientas para cumplir con el plan y el propósito de Dios. Solo preocúpate por buscarlo, por serle fiel y por hacer las cosas conforme Él te dice que la hagas. En el libro de Crónicas nos menciona el sacrificio que ofreció Salomón a Dios y el valor que le dio Dios a esa ofrenda. Ese fue una especie de un incienso grato a los ojos de Dios, agradable a su presencia. Segunda de Crónicas 7:5 dice: y ofreció al rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Este fue la ofrenda, el sacrificio que ofreció Salomón a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esa ofrenda a Dios? Veámoslo en Segunda de Crónicas 1, del 7 al 11. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú has puesto por rey sobre un pueblo a mí, un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste, óigame bien, no pediste riquezas, bienes o glorias, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Pero note lo que le dice Dios en el versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Esta historia nos enseña que la sabiduría abre las puertas de la riqueza. Cuando una persona tiene la sabiduría de Dios, tiene éxito en todo lo que emprende. Y quizás usted se pregunte: ¿cómo puedo obtener esa sabiduría? Pues sencillo, pídala. La palabra nos dice en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Quiero decirles que existe un tipo de sabiduría divina que es la sabiduría Jokma, que es la sabiduría como de un ángel. A David le fue dada este tipo de sabiduría en el final de sus días, pero también le fue dada a Luzbel, a ese querubín que después se rebeló contra Dios. Él ya la traía incorporada desde el mismo momento en que fue creado por Dios, pero creyó que era de él. Y allí fue donde se corrompió Luzbel, al no reconocer que quien le dio la sabiduría y la belleza fue Dios. Salomón, con la porción de sabiduría que recibió, le permitía juzgar a su pueblo, emitir sentencias justas, certeras, dar veredictos, y así como el poder de edificar el templo de Dios en Jerusalén sin haber estudiado arquitectura. ¿Y por qué? Porque no fue idea suya. Él lo hizo conforme al diseño que Dios le reveló, y así lo hizo. Entonces, podemos decir que la sabiduría es la llave que abre la puerta a toda clase de bendición. Segundo, está la riqueza de la generosidad. Segunda de Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los corintios estaban en una profunda condición de pobreza y escasez,
pero tenían la riqueza de la generosidad. Pablo vio las condiciones en las cuales se encontraba la iglesia de Corinto y a pesar de su pobreza, ellos eran generosos y ofrendaban a Dios, compartían lo poco que tenían con sus hermanos. Esa es la llave de la generosidad, de la liberalidad para dar. Puedo ver entonces que el secreto de Salomón era que su alma era generosa. Por eso prosperó él y su reino. Esta llave no la tenemos que pedir porque así como pedimos la sabiduría. ¿Por qué? Porque ya la tenemos. Solamente tenemos que activarla en fe, accionarla. El mismo Salomón nos dice en Proverbios 11:24, hay quienes reparten, eso es liberalidad, generosidad, y les es añadido más. La generosidad es algo natural en aquel que tiene la riqueza de Dios en su alma, en su espíritu. Hoy vemos predicadores de esos que le exigen a los creyentes que siembren y pacten con dinero, pero ustedes nunca los ven ni los verán vendiendo sus carros, que generalmente son lujosos, o sus prendas de oro con las que ostentan y ofenden a hermanitos que muchas veces apenas tienen para comer. Para darlo, ellos nunca van a sacrificar lo que tienen para darlo a los pobres, ni visitan a las viudas, a menos que sean las viudas de un rico, o a los presos en las cárceles, ni a llevar el mensaje de salvación a los barrios pobres de gente más necesitada, porque no quieren meter sus carros para que no se le enfanguen las ruedas, los neumáticos de ese ídolo, de ese Dios de 4 ruedas. Nunca hablan del juicio final, ni del infierno, ni del rapto de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se sienten tan cómodos en esta tierra, viviendo una vida saudita a expensas del pueblo de Dios, que prefieren estar en esta tierra. Y así será, porque ellos se van a quedar cuando suene la trompeta y conocerán cara a cara a Satanás y tendrán que vivir bajo la bota tirana del anticristo y beberán de la copa de la ira de Dios. Por paganos, por materialistas, por ocultarles, óigame bien, por ocultarles al pueblo de Dios la verdad de la palabra. Ese tipo de ministros asalariados y esa clase de iglesia materialista, como la de la Odisea, no tiene moral para predicarle a los católicos ni para confrontar a los ministros de Roma. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia católica romana practica la simonía. Ese término viene de la iglesia católica romana y es por causa de Simón el Mago, que quiso pagar con dinero el don de Dios y Pedro lo reprendió. Hoy, en esas congregaciones evangélicas se practica la simonía al tratar de comprar el favor de Dios con dinero, un milagro, una profecía, y le dicen, pacta con tanta cantidad por tus hijos, por tu matrimonio, por tu negocio. Blasfemo, hijo del diablo. Pronto le llegará su hora si no se arrepienten a tiempo. Dice Efesios 1:3 que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Isaías 49:25 dice, yo tu pleito lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ojalá y permita Dios que los que andan por esas sendas de esa doctrina de la falsa prosperidad oigan a Dios a tiempo y se vuelvan a la palabra antes que sea tarde. Dios les dice a ellos en Apocalipsis 3:18, hoy, noviembre de 2022, por tanto, yo te aconsejo a ti que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico verdaderamente, y vestiduras blancas para vestirte, y que
no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, cualquiera oyendo esto que estoy diciendo me dirá: pastor, entonces, ¿el dinero es malo? Claro que no. Dice la Biblia que Dios es el dueño de la plata y del oro. En el cielo las calles son de oro, sus puertas son 12 perlas. El dinero es malo o es bueno dependiendo el uso y el propósito que se le dé. El uso que se le dé y el propósito en la cual se está empleando el dinero. Eclesiastés 10:19, ahí mismo, el mismo Salomón dice que el dinero sirve para todo, pero no sirve para abrirte la puerta del cielo. No sirve para comprar tu salvación. No sirve para justificar tu pecado delante de Dios. No sirve de nada cuando tengas que enfrentarte cara a cara al Dios que ofendiste, aún conociendo su palabra. No sirve para justificar la mentira con la cual han engañado al pueblo y lo han arrastrado a un nivel de vida materialista, sin hambre ni sed de la presencia de Dios. Ahora, si el dinero es para que el evangelio del reino sea extendido, este es un buen propósito. O si es para construir un estilo de vida al estilo de Beverly Hills. Mira, hermanos, hay predicadoras que yo las he visto que parecen las Kardashian de los altares por su apariencia, por su manera ostentosa y muchas veces hasta vulgar de vestir, sus prédicas arrogantes, repugnantes, que han hecho toda esta gente, que multitudes nunca sean salvos por esos malos testimonios de estafas, de fraudes y de escándalos de todo tipo en la iglesia del Señor Jesucristo, que ha causado vergüenza al nombre del Señor, como lo fue el caso entre muchos del televangelista de los años 70, Jim Bakker, que tomaba el dinero del ministerio para invertirlo en una vida disoluta y pecadora. Y hoy, en estos días, muchos trapos sucios han salido a la luz de muchos santurrones que condenaban a todo el mundo y se creían los porteros del cielo, y ahora mismo están en el rincón de la vergüenza, porque Dios sacó a la luz las inmundicias, las porquerías que estos hacían en lo oculto, y hasta con complicidad de los que iban en el mismo barco denominacional o ministerial con ellos. Claro, también ellos recibieron su pedazo del pastel. A estos cómplices del pecado, Dios le dice en el Salmo 50:18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Amados, oren por mí y por todos los predicadores y predicadoras valientes que están hablando la verdad de la palabra, porque tenemos no solamente al mundo en nuestra contra, sino también agentes, personas con Biblias en las manos, maldiciéndonos y buscando cómo detenernos, como Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. A mí me han tratado de callar. Dios me ha librado ya varias veces de la muerte. Los brujos, los santeros, los satanistas se han unido para trabajar juntos y destruirme. Sé lo que les digo, hermanos, pero solo sé una cosa. Estamos a punto de volar en el rapto de la iglesia y sé que me voy con mi amado Señor. Él murió por mí en la cruz sin tener motivos para hacerlo, pero yo sí tengo una multitud de motivos para morir por mi Señor, por ese que tanto me amó, sin merecerlo. Pastores y predicadores, no vendan su dignidad y sus credenciales espirituales por una cifra en el banco, por un cheque, ni por un favor político. Tenemos como Padre al Creador del universo. Él sostendrá a todos los que llamó a su obra. Él manda el pez
con el estatero en su boca para sacarnos adelante, para sufragar los gastos. Lo más peligroso que he visto en estos últimos años en las naciones a las que el Espíritu Santo me ha llevado es ver cómo ministros están comprometidos y comprometiendo a los creyentes con la política. Y eso ha traído dolor en el corazón del Espíritu Santo y está contristado. Por eso no hay avivamientos, porque quien los trae está triste, está contristado. El Señor ya viene, porque dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amados hermanos, ya la apostasía está en muchos altares. Hay apóstatas pateando el mensaje sencillo y poderoso de la sana doctrina. Gente llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. No te dejes engañar. Escapa por tu vida de esas iglesias en donde hay un manipulador negociando con la palabra. Hace poco el Señor me dijo: predica, mi siervo, como está escrito en esa palabra que les dejé a ustedes. Resiste un poco, me dijo el Señor. Predica, mi siervo, como está escrito. Como está escrito. Para eso le dejé mi palabra. Resiste un poco. Se los repito a ustedes, resistan un poco. Resistan un poco. Resistan un poco. Predica, predica. Predica, predica. Predica de mi venida, que está muy cerca. Prediquen, hermanos, la venida del Señor. Y sé, me dijo el Señor, quienes han vivido para mí en integridad y en temor. Me dijo Dios: yo pagaré a cada uno por los sacrificios que hizo por mí en la tierra, por cada momento de escasez que vivió y aún se mantuvo fiel a mi palabra, no la vendió, por cada lágrima que cayó a tierra por causa de la injusticia. Pagaré a aquellos que me amaron a mí más que a sus vidas. Un llanto de mis fieles hijos es oído y honrado en el cielo por los ángeles. Es música en el cielo, es incienso puro y agradable. Y no el ruido que hacen en esas congregaciones cuando se reúnen en mi nombre, en donde me nombran, pero no me honran, ni viven para mí, ni viven mi palabra. En donde mi Espíritu Santo no es quien dirige la obra. Son solo bulla, ruido que no tolero, que no soporto. Así me dijo el Señor. Me dijo el Señor: sacaré a muchos de esos lugares y los llevaré a donde puedan aprender de mí y me sirvan, porque vienen días, dijo el Señor, muy duros, y solo los que se hayan llenado de mi Espíritu Santo podrán estar de pie, porque derribaré la soberbia y a los soberbios de este mundo, y para que puedan ser mis testigos en esta última generación. Satanás, me dijo el Señor, ha convocado a los demonios y potestades más poderosas del infierno, porque sabe que el fin ha llegado y quiere hacerle la última guerra a mi iglesia. Pero diles a mi pueblo que no teman, porque yo he vencido. Yo soy la victoria de mi pueblo, la garantía de vida en tiempos de muerte. Derramaré de mi poderosa unción sobre mis guerreros fieles y santos, y haré milagros que nunca se han visto. Todo esto está reservado para ellos en estos días antes del fin. Cosas que ojos no vieron serán vistas, y cosas que oídos no oyeron serán oídas. Pero muchos de mis santos morirán en muchas partes, pero se levantarán miles y miles en medio de las persecuciones. La sangre de mis siervos que murieron o sean heridos por causa de mi nombre será el fertilizante del mayor avivamiento que se ha visto en la tierra. Y entonces, así me dijo el Señor, en medio de ese avivamiento levantaré a mi iglesia. Diles eso a mi pueblo. Los que son míos te oirán y sabrán que yo soy quien he hablado. Diles a ellos
Que no teman porque conforme vengan las pruebas y las persecuciones, asimismo enviaré sobre ellos mi poder, mi fortaleza, mi presencia. Diles que vengo pronto. Estoy a la puerta, esperando la orden de mi Padre para recibir a mi iglesia en las nubes del aire. Hermanos, Dios ha despertado un fuego en mi corazón tan terrible que día y noche estoy clamando: vive Dios en cuya presencia estoy, por su iglesia, por su pueblo, por nuestros familiares, porque no podemos estar felices pensando en un cielo, sabiendo que muchos de los hijos, los nietos, los familiares, los hermanos, los padres, las madres, se van a quedar aquí en la gran tribulación y tendrán que sufrir los rigores, esos terribles días de los juicios de Dios. Es tiempo de ocuparnos de nuestra santidad con temor y temblor, santificar la iglesia, hablar la palabra, que se vaya el que se tenga que ir, pero que se van a quedar los que quieren entrar en el cielo. Así me habló el Señor. Eso ha traído Dios a mi corazón. Es tiempo también de predicarle a la familia, de predicarle, de subir, abrir la puerta con el testimonio para que los hijos, la familia, entre a la barca, porque diluvios de juicio vienen sobre la tierra. Amados, Dios te bendiga. Que esta palabra corra, sea glorificada, y el Espíritu Santo va a llevar este mensaje a donde tenga que llegar. A los que van a ser alertados para que se aparten del pecado, y a los que están esperando al Señor, que están pasando pruebas, que están en el valle de lágrimas. No teman, porque pronto el Señor nos levantará. El que ha de venir vendrá. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.